Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, tendremos lo que es un super chat, cariño, ¿vale? Muy bien. Apóyame por favor con las visualizaciones, comenta todo lo que puedas, bendiciones de corazón y vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. Mi querido Sagitario, siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros llevaban una temporada en la cual como que habías perdido la fe en todo. Como que a lo mejor de repente me dice Richard, ya nada lo que me digan, no tengo fe, no se cumple, me va mal lo que es en el trabajo, me va mal de repente lo que es en la comunicación con la persona de mi interés o hasta las predicciones quizás ya ni coinciden conmigo, ¿vale? Es lo que he podido sentir aquí con la energía del cuenco tibetano. Pero también he podido visualizar que como si del horizonte, no sé si vosotros han visto alguna vez lo que es un atardecer, he podido visualizar que sale lo que es un sol. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Va a haber un nuevo comienzo, hay un cambio en lo que es en tu energía, va a haber claridad, la suerte te va a acompañar o simplemente lo que tú creías imposible se reactiva otra vez, mi querido Sagitario, ¿vale? Entonces, porque eso de que sale el sol también lo que es en el tarot, en el tarot Rider-Waite está representado por un niño montado lo que es en un caballo, en un pony, la cual está superando lo que es un obstáculo. Y ese niño está feliz y el caballo es blanco. Entonces nos están diciendo, todos los obstáculos, todos los bloqueos que tú has estado viviendo esta temporada, pues simplemente se quedan atrás y tú vas a empezar a ver frutos. Tú vas a empezar a avanzar, comunicación, contacto, trabajo, en tu vida en general. Muy bien, cariño, pues estás de suerte, Sagitario. Estás de suerte, corazón. Hay algo que va a pasar, hay algo que va a fluir, algo cambia en las energías para vosotros. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles con mucha fe. Que Dios el universo me ayude, por favor. Que Dios el universo me ayude. Un mensaje de los arcángeles para Sagitario. A ver qué nos dicen. Liderazgo. Escucha, cariño. Y está prácticamente lidiado con la lectura que te estoy haciendo con el mensaje del cuenco tibetano. El arcángel Gabriel, encomiéndate al arcángel Gabriel. Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor, cariño. Por eso te digo, yo he podido visualizar lo que es en el cuenco tibetano, que a lo mejor si tu mundo era un laberinto de confusiones, de dudas, de inseguridades, empieza a salir el sol. Hay un nuevo comienzo, cariño, y tú vas a ser líder en esta historia, ¿vale? Tú vas a tener la palabra de voz. Las personas que a lo mejor de repente en su momento había un choque, un bloqueo, estas personas también te van a dar la razón. Si estás buscando ascenso, vas a tener ascenso. ¿Por qué? Porque el mundo entero va a estar a tus pies, porque van a reconocer de que tú eres importante, de que tú eres una persona especial. Es esto, ¿vale? Muy bien, Sagitario. Por Dios, estás empezando pero de maravilla. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider-Waite para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Con mucha fe, ¿qué nos quieren decir el tarot Rider-Waite para Sagitario, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Me sale la carta del 2 de copas, yo veo celebración, yo veo también que las cosas de repente, si has tenido conflicto con alguien, te amistas, veo reencuentro, porque mira esta carta, cariño, mira esta carta, como que todo cambia en tu vida, todo mejora en tu vida, la comunicación, el trato. Si esta persona de repente me dice, Richard, yo estoy en divorcio, pues esta persona te va a dar el divorcio o simplemente te va a dar los documentos que tú necesitas. Richard, necesito ascenso, pues te va a venir ascenso. Necesito que esta persona se ponga en contacto conmigo, pues se pone en contacto, porque yo veo celebración, yo veo que las personas te dan la razón. Vamos a continuar. Me sale la carta de la reina de copas, me sale también la carta del 6 de bastos, la carta del 7 de bastos y tenemos aquí la carta del rey de copas. Hay una persona que te va a pedir una oportunidad, hay una persona que te va a pedir conversar, dialogar, ¿vale? Pero viene en son de paz,
viene en son de paz. Es cierto que vosotros de repente han estado arrastrando mucha situación negativa en cualquier punto, ¿vale? Sea trabajo, sea lo que es de repente en el amor, en los sentimientos. Esta persona necesita hablar contigo, esta persona te recuerda, esta persona te piensa, esta persona ha entrado en lo que es en razón, pero viene lo que es en son de paz. Ya no para contradecirte, no. Es cierto que a lo mejor me dices, Richard, ¿no será que está planeando algo? ¿No será que esta persona tiene algo oculto? No, no, cariño. Viene en son de paz, a pesar que a lo mejor de repente tú tienes desconfianzas. La carta de Rey de Copas también me está diciendo, tus problemas sentimentales y tus problemas económicos se va a estabilizar. Ya te estás liberando, en estos momentos estás encontrando lo que es tu camino, te veo sentado lo que es en un trono, eres un rey y una reina de tu historia. Ten confianza en ti, porque aunque tú te sientas de repente aislado o aislada, solo o sola, viene una energía a rescatarte. Puede ser alguien que sea de elemento agua o de elemento aire también, ¿vale? Es esto, porque mira esta cartita. Cariño, estás bendecido. Sagitario, siento un Escorpio. Estás bendecido. Siento un Leo también. Hay un cambio en las energías. Dios te da ese regalo. Es tu actitud. De repente yo que sé es el cosmos, pero algo fantástico sucede para vosotros. Vamos a ver los signos con los cuales están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Aries, me sale un Leo. Creo que con Leo de repente tú me decías, Richard, yo ya lo veía perdido. Yo creía que las cosas entre nosotros dos ya no pasaba nada, ¿vale? Porque me sale invertido. Pero nos están diciendo que estás lidiando con un Leo. Pero todo se recupera porque está al costado de la carta del mago, cariño. La carta, me sale Cáncer, el carro, Virgo, uno más, y Escorpio. Muy bien, te enseño las cartitas. Luego en las características te voy a dar más información, así que no me digas, Richard, no ha coincidido en el signo. Tranquilo, tranquila, ¿vale? Ya va a llegar, ya va a llegar. Tú ten fe. Recuerda que ahora tú tienes poder. Entonces, aunque no coincida con los signos, tú vas a poder hacer y deshacer en tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Empezamos. A ver qué nos quieren decir, pero es increíble cómo has empezado la lectura, cariño. Es como si todo te vuelve a reafirmar de que las cosas te van bien, la persona que te interesa se comunica, las personas que a lo mejor te llevaban mal se ponen en contacto. Siento que inclusive va a haber ascenso. El sol naciente, claridad, tienes poder, el sol da vida también. Tú estás representado con la carta del sol. Entonces, la carta del sol también es fuego, es tu elemento. Entonces nos están diciendo que esta semana o este mes es tu año y tienes que aprovechar. Es como si hubiera pasado una estrellita fugaz y te ha dicho, pide un deseo, pide un deseo. Entonces es tu momento, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir. Esta. La carta del 9 de bastos, me sale tu elemento, cariño, me sale tu elemento. La carta del sacerdote o del papa, veo que hay una persona, cariño, que se está dando cuenta de que tú eres importante en su vida, se está dando cuenta de que entre vosotros dos no tan solamente es pasión, o quizá de repente estabas constantemente como retándose, ¿vale? Porque tú tienes mucho carácter, esa persona también tiene carácter, y entonces había como un choque, estaban estirando la cuerda, en algún momento se rompió, por eso que cada uno tomó rumbos diferentes. Pero siento que esta persona se da cuenta, te piensa, te añora, necesita saber de ustedes, necesita tener de repente tu aprobación también. Porque esta carta nos están diciendo, todo lo bueno para Sagitario, todo lo bueno. Una persona lo añora, sus sentimientos ahora son reales, te va a hacer propuestas o simplemente va a buscar un equilibrio, un punto para que vosotros dos se pongan de acuerdo, ¿vale? Me quedo hasta sin voz, cariño. Para que se pongan de acuerdo. Yo creo que a lo mejor de repente me dice, Richard, todo este tiempo tenía conflictos con mi relación, ya sea porque a lo mejor no coincidían en algo, puede ser que tú o la otra persona te exigía más de lo que ustedes podían aportar, puede ser que a lo mejor había una distancia, tú estás viviendo lo que es en tu casa, la persona te interesa en su casa o están lo que es en diferente país, en diferente ciudad. Pero veo que vosotros necesitan abrazarse, necesitan reencontrarse, ¿vale? O hay una persona que no está actualmente contigo, que esta persona necesita saber de ti.
La carta de la muerte, la carta también del 5 de espadas y tenemos aquí la carta del loco. Muy bien. Este nuevo comienzo, este nuevo inicio que te viene, porque hay una persona que se pone en contacto contigo, hay una persona que quiere hablar contigo, que quiere resolver, o hay una propuesta que te van a hacer también. Tómalo de una forma general, propuestas en el trabajo, etcétera, etcétera. Creo que a lo mejor de repente vas a tener un poco de desconfianza, de dudas en la propuesta, en el acercamiento, tanto lo que es en el acercamiento en la parte sentimental, como también de repente en las propuestas de negocio o de trabajo o ascensos. Es normal que tengas duda, ¿vale? Y más si es lo que es en la parte sentimental, si esta persona de repente en su momento puede ser que se ha portado algo mal contigo. Entonces es normal que tú tengas tus dudas. Pero me sale la carta del loco. A pesar de estas dudas, a pesar de estas inseguridades, tú sabes que tu mundo, tú sabes que tu vida puede cambiar. Tú sabes que simplemente tienes que atreverte. Es como si te da otra vez esa chispilla, esa luz de vida. Es como que te da ese entusiasmo. Richard, sé que tengo miedo a los cambios. Sé que esta persona no estoy seguro o segura que sea sincero o sincera al 100%, pero me da chispilla, me da alegría esta situación. Te noto, Sagitario, muy activo, muy activa. Te noto que vas a empezar a brillar. Veo que tú te vas a atrever, ¿vale? Vas a hacer caso de tu intuición, vas a hacer caso de tu intuición, a pesar de los miedos, aquí te lo enseño, de las inseguridades, de este nuevo comienzo, de este nuevo inicio. Hay una persona que también empieza a cambiar su actitud. De repente me dice Richard, yo estoy con alguien, sea hombre o mujer, lo que te guste. Esta persona como que no concretaba la historia, y mira que Sagitario le cuesta el compromiso, pero creo que te has tocado con alguien que también le cuesta el compromiso. Veo que esta persona cambia, veo que esta persona reflexiona, medita, y te va a hacer una propuesta de empezar otra vez como una relación. Arreglar todas las cosas negativas. Te pide lo que es un compromiso, es lo que estoy viendo yo aquí, un compromiso. Vamos a continuar, sí, porque te habla empezar de nuevo, sí, esa es la palabra, cariño, empezar otra vez. Si tú me dices, Richard, tú ve tomando lo que es tuyo, porque aquí te estoy hablando de empezar de nuevo, de apostar, alguien viene, te ofrece de repente sentimientos, amor, trabajo, lo que tú mejor suene contigo, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, vale, yo lo tomo más en mi problema económico, en mi trabajo. Otro grupo va a decir, yo lo tomo más lo que es en la parte sentimental. Yo no puedo de repente hacer filtros. ¿Por qué? Porque entonces me faltaría el tiempo. Por eso tú ve tomando todo lo que es para ti. Entonces me están diciendo, puede ser que muchos de vosotros han llevado una temporada de inestabilidad. Has tenido muchas noches de insomnio, sentías que las personas o el mundo entero no te reconocía lo que tú valías, sentías que el amor tampoco reconocía tu esfuerzo, sentías que en el trabajo tampoco reconocían tu esfuerzo o que simplemente ese trabajo no llegaba para ti o no eras correspondido o correspondida por una persona. Pero veo que vuelves a empezar. Hay un nuevo comienzo, hay un nuevo inicio para ti, cariño. Y sale la carta del mundo. ¿Qué es la carta del mundo que siempre te he enseñado? Siempre te lo he dicho. La carta del mundo está representado en cuestión de respuesta como un sí. La carta del mundo también está representado en cierre de ciclos. La carta del mundo también está representado como el huevo cósmico. ¿Por qué el huevo cósmico, Richard? Porque el mundo es vida. En el mundo hay vida, ¿vale? Y nosotros estamos viviendo en el mundo. ¿Y qué somos? Seres vivos. Entonces nos están diciendo, pide y se te otorgará. Porque ha llegado el momento de que Dios, el universo y el mundo te entregue lo que realmente te hace feliz a ti, cariño. Por eso tiene mucho significado, ¿vale? La carta del mundo también nos están hablando de viajes en el extranjero. La carta del mundo también nos hablan de personas o situaciones o contactos que pueden estar en el extranjero o fuera de tu entorno. Fuera de tu entorno. Comunicaciones y propuestas a través también del internet, porque las redes que nos hablan del mundo, ¿vale? No sé si vosotros se acuerdan, bueno, hace muchos años, cuando utilizaban Windows, había un programa de Windows que cuando se cargaba internet salía el mundito ahí dando vuelta, y que tardabas una hora para cargar. Ahora es diferente, ¿vale? Y el internet el internet es globalizado.
el Internet es a nivel mundial. Entonces también nos hablan de aquí, porque también los tarotistas nos tenemos que actualizar, ¿vale? Porque las cartas están hechas hace siglos atrás. Entonces nos dicen, también vas a tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio con alguien a través del Internet. O simplemente, muchos de vosotros van a empezar un trabajo a través del Internet. Teletrabajo lo llaman, teletrabajo. O algo relacionado con el Internet va a haber propuestas positivas, sea lo que es en la parte sentimental, sea lo que es en la parte del trabajo, proyectos o negocio, ¿vale? Porque aquí nos hablan tanto de los deseos, todo lo que está relacionado en la tierra, como también lo que es en tus proyectos o en el amor. Vamos a continuar. Te voy a dar iniciales. A ver, vamos a ver. Te voy a dar iniciales. Siento un Virgo, Sagitario y el Escorpio, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La letra G. La letra F, la letra H, la letra D, la letra C y la letra Q. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot Celtim para vosotros con mucha fe. Voy a recoger estas cartas menos las cartas guías. Pero yo veo reencuentros, reconciliación, veo propuestas de trabajo, veo que vas a ser líder, ya te lo he dicho al principio. Vas a ser líder, entonces tienes que aceptar esto, ¿vale? No dudes, cariño. Vamos a ver qué más nos dice en el tarot Celtim para vosotros con mucha fe. A ver. Me sale la carta de la templanza, todo se pone en orden en tu vida. Piden comunicación, contacto. Me sale también la carta del 2 de bastos, especialmente si a lo mejor de repente todavía guardas rencor o resentimiento, o la persona de tu interés guarda rencor o resentimiento en un asunto que puede estar vinculado con la parte sentimental o una traición, veo que las cosas se empiezan a poner en orden, porque tenemos aquí la carta de la templanza. Te vienen cosas maravillosas, ya ha llegado el momento de abrazarlos. Muy bien, vamos a ver ahora las características que nos quieren decir para vosotros con mucha fe. A ver. Las características para Sagitario, ¿qué nos quieren decir de la persona de su interés? Vamos a ver, vamos a ver. Siento que muchos de ustedes van a hacer un vuelo, ¿vale? La carta del 10 de espadas. Hay una persona que se fue, que quiere volver otra vez a tu vida. Mira, nos dicen, esta persona tranquilamente vive en un lugar que a lo mejor el terreno es un poco árido, no cae mucha lluvia, o está viviendo lo que es en una isla. O simplemente esa persona quizás tú no sabes nada de él o de ella, pero sin embargo ellos te tienen lo que es en su pensamiento. Puede ser alguien de elemento aire, altos o altas, ¿vale? O estatura normal, tómalo de una forma general. Cabello castaño o cabello rubio. La piel lo tienen bronceada, entonces está en un lugar donde hay costa, donde hay playa, ¿vale? Lo tiene bronceada. La carta de la muerte, estás lidiando con un escorpio, esta persona con la cual de repente te estoy hablando ahora, quiere volver a empezar contigo una historia o quiere saber de ti, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 3 de oros, muchos de vosotros de repente tienen un negocio familiar, puede ser que a lo mejor tengas una propuesta en un negocio familiar o algo vinculado también con la área doméstica, restaurantes, puede ser, tiendas en la cual vendan todo tipo de artefactos o de elementos relacionados con el hogar o artesanía también. Esto puede ser que también la persona de tu interés trabaje en ello. Delgados o delgadas, cabello castaño o cabello negro, tiene un poco de barba, una sonrisa muy agradable, tiene la nariz un poco grande, ¿vale? Te lo digo así, como el mío, un poco grande. Puede ser que a lo mejor de repente entre vosotros dos hay un vínculo de hijos o de hijas, puede ser, ¿vale? O simplemente vosotros dos, si se están conociendo, van a tener una hija, especialmente una hija. Si sale un hijo no pasa nada, pero me dice mucho lo que es una hija. Mujeres, piel blanca o piel trigueña, cabello rubio, natural o pintado, ¿vale? Color rojo, o también color rojo, sí. Veo que esta persona también es una persona muy hogareña. Veo que a lo mejor de repente en estos momentos hay un grupo de ustedes que está empezando recién una relación, una historia, tienen una hija en común o un hijo en común y entonces como que lo ves un poco oscuro. ¿Cómo va a ser el futuro entre vosotros dos? Hay futuro, ¿vale? Porque aquí me están diciendo que todo está conspirando lo que es a tu favor.
La carta del caballero de copas, hay una persona delgado o delgada, cabello negro, ceja poblada, alguno de ellos o de ellas pueden tener tatuaje lo que es en el brazo o antebrazo o todo el brazo, ¿vale? Veo que esta persona también se viste de una manera juvenil, menor de 30 años o menor de 35. Tú tómalo de una forma general, si no coincide con la edad no pasa nada, tú toma las características. Veo que esta persona vive cerca de un lago o de la costa, pero también hay lagos, ¿vale? Todo está junto. Veo bosques. De repente esta persona te ha pedido una cita, te ha pedido quedar a través de un email, a través de un mensaje o de una manera personal. Y está esperando tu respuesta o tú estás esperando la respuesta de esta persona, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones y te me cuidas. Estás de suerte. Hasta la vista.